Hola y bienvenidos a Desde Afuera, un espacio de conversaciones con bolivianos y bolivianas que viven alrededor del mundo. Les habla Mauricio Ríos, su anfitrión desde Oxford, en el Reino Unido. En esta ocasión cuento con la grata presencia de Javier Molina Barrios, humanista y fotógrafo. Javier se graduó en Nueva Jersey, Estados Unidos, con una licenciatura en humanismo teísta, que es del estudio de la filosofía de Tomás de Aquino, y también obtuvo un título en fotografía. En los años 70, Javier expuso varias veces en la entonces Galería Emusa, ubicada en el Prado de la ciudad de La Paz, en la Galería Municipal y en el Museo Nacional de Arte. En este último, trabajó en el Departamento de Fotografía y ejerció como instructor en el Departamento de Restauración. En esa época también publicó el libro Imágenes Paceñas, Lugares y Personas, obra conjunta con el reconocido escritor y poeta Jaime Sáenz. A través del tiempo, Javier ha ejercido varios oficios, desde guía de turismo en Bolivia hasta creador del Departamento de Diseño y Fotografía en Bloomsbury Auctions, una casa de subasta de libros antiguos, y en Sotheby's, la librería más antigua del mundo, donde trabajó hasta su jubilación en el 2015. Javier nos acompaña desde Londres, donde radica desde hace 30 años y donde la Galería de Arte Linden Hall ha expuesto más de 70 obras suyas. En mayo, Javier también participó en el Photo London, la mundialmente prestigiosa exposición que se realiza en Somerset House. Estimado Javier, es un placer tenerte en Desde Afuera, una iniciativa apoyada por Brújula Digital. Bueno, a mí en realidad, como te decía anteriormente, esto es una novedad para mí, ¿no? Este medio de dialogar a distancia. Pero te agradezco pues por considerar mi trabajo y considerarme como un posible buen dialogador. Un placer, Javier. Mira, para empezar y tal vez para la gente las nuevas generaciones de bolivianos también, que tal vez no te conocen mucho, porque tú has vivido muchos años fuera del país, ¿quién les dirías muy brevemente que es Javier Molina Barrios? ¿Qué cosa? Ah, ah, ¿Quién es Javier Molina Barrios? He sido siempre un trabajador empeñado sobre todo en la sobrevivencia, ¿no? Porque siendo inmigrante no es tan fácil, ¿no? Entonces he lidiado ferozmente y muy a favor de mi destino, ¿no? O sea, mi destino me llevó a muchos lugares sin que yo tenga que elegir mucho. Y finalmente lo que vence es el deseo grande de la creatividad, ¿no? Eso es lo que me ha guiado constantemente y de vez en cuando, aun cuando no podía hacer trabajos de creatividad, eso siempre me perseguía por detrás. Eso es más o menos lo que podría decir de mí. Y en hablando de la creatividad, Javier, ¿cuándo nace ese interés tuyo, ya más específico, por la fotografía? Mira, en general la gente siempre dice, desde niño a mí me gustaba, ¿no? Todo el mundo dice, ¿no? Yo quería de niño ser un gran escritor. Yo de niño quería ser aviador, pero lo que pasa es que mi padre tenía una Rolleiflex, una de esas cámaras de doble lente, ¿no? Que lo guardaba en el cajón de camisas del ropero. Y me atrajo mucho esto de la cámara. Y cuando se iba al trabajo, mi madre me colgaba la cámara al cuello y ponía una silla a la ventana y ponía la cámara ahí. Yo miraba el Fresnel y veía pasar el mundo. Eso me fascinaba. Yo pasaba horas de horas de horas mirando eso. Claro, eso ha debido quedar en alguna parte de mi subconsciente, ¿no? Ese es, yo creo, el comienzo de mi mundo visual. Claro. ¿Y qué te pasaba por la mente cuando estabas viendo pasar el mundo? ¿Qué sé yo? Aún cuando recuerdo esos momentos,
recuerdo bien el sentimiento de sorpresa, porque en esos tiempos no había como ¿no? el celular o al cine íbamos, era muy pequeño yo como para ir al cine. No había televisores, evidentemente, los televisores también no se habían inventado. No había ninguna forma de ver algo de una forma visual, ¿no? de un modo visual, que ahora estamos tan acostumbrados a ver todo en la pantalla. Para mí, haber descubierto una pantalla así, qué sé yo, de este tamaño, ¿no? que es el Fresnel, y ahí que se refleja todo un mundo. Era una película, ¿no? Ver una película de la gente que pasaba, la lechera que venía a la casa, la verdulera no, que vendía verduras mi madre, los vecinos que pasaban y me saludaban, ¿no? Qué sé yo. Era ver una película, una pequeña película así. No, eso sí creo que es el comienzo de una vida. De un sentimiento de creatividad, de deseo de creatividad. Sí, Interesante. Javier, hace poco, en mayo justamente pasado, has participado con algunas fotos tuyas en el Photo London que mencioné al principio en la introducción y has compartido conmigo algunas de esas fotos. Yo quiero compartir con la gente eh, que nos está viendo, quisiera compartir estas fotos y que me las vayas comentando poco a poco. No sé si ahora tú las ves también en pantalla, sí, sí, ahora sí veo en pantalla. ¿no? Ah, Y creo que estas fotos, varias de las que nos vamos a mostrar, reflejan también distintos temas de tu trabajo, ¿no? Entonces, si nos puedes, sí, como esta naturaleza muerta, por ejemplo. sí. Bueno, para proyectar la trayectoria de mi creatividad, siempre me ha gustado el paisajismo. Aún cuando solo tenía una cámara con película, tengo una serie de paisajes del altiplano en blanco y negro, ¿no? Después vino el color y la fotografía digital. Pero uno no puede estar tomando constantemente paisajes, ¿no? Porque sin viajar uno no puede tomar paisajes. Entonces se me ocurrió hacer estos bodegones o naturalezas muertas. Con el espíritu que siempre me ha guiado y en este caso mucho más, es poder cerrar o acercar la fotografía a la pintura. Ya. Y esto en temas clásicos, o sea, no la pintura moderna, no la pintura abstracta, más que todo la pintura clásica con la fotografía clásica, ¿no? Este es un ejemplo. Yo te iba a comentar, realmente se ve como una pintura, ¿no? ¿Y cómo logras, cómo se logra tal efecto? Ese es pues una cosa que siempre me he preguntado y que no te la voy a poder responder. Comentaba yo con otro fotógrafo que hace unas fotografías, unos trabajos a nivel Turner, del famoso pintor, ¿no? Unos colores, unas nubes, unos abstractos, ¿no? Con el énfasis en la forma más que en la línea. Yo le decía, tomó unas fotos que decía que eran de su subconsciente, ¿no? Yo le decía, yo no sé de dónde vienen mis fotos, ni cómo se reproducen, ¿no? Y de cómo se realizan. Eso es simplemente, lo que yo tengo es simplemente una visión. No hablo de ideas, no digo, yo tenía una idea y la idea la transformé en una pintura. No. No tengo ideas, no. Yo vi este pescado en un mercado y dije, voy a tomar una foto de esto. La traje y como verás, la superficie rojiza es mi mesa. Mm, mm. Puse el pescado y los limones así organizados y tomé la foto. Pero después lo que viene es el proceso de postproducción.
y todo mi trabajo está basado en la postproducción. O sea, en este caso, por ejemplo, la cámara me ha dado el 30-40%, ¿no? Ya. Y lo interesante es que mucha gente no considera, pero ese pequeñito sensor de una cámara contiene una cantidad de color inimaginable, ¿no? Entonces, uno trata de sacar, enfatizar y lidiar con el color mismo, ¿no? O sea, en estos casos me obsesiona el color, ¿no? Ya. Pero hay que añadir que para mí una fotografía en color tiene sustancia y valor si al quitarle el color aún mantiene su forma, su composición, su estructura. Yo en todos mis trabajos yo los convierto en blanco y negro y digo, funciona, trabaja, se mantiene firme y si es sí, le regreso el color, ¿no? Interesante. Esa es la prueba de fuego. Sí, la prueba de fuego es convertirles. Entonces, lo que pasa aquí es que hay una serie de superficies, en esta específica, fotografía específica, hay una serie de texturas que yo le pongo, ¿no? Pero no te puedo decir por qué, sé lo que estoy haciendo, o sea, tengo un manejo de Photoshop bastante bueno, ¿no? Pero ¿por qué elijo ciertas superficies, ciertas texturas y cómo es que ha resultado esta forma, ¿no? Estos colores? Fascinante. No te puedo decir. Y si intento repetir, hacer lo mismo, no sale. He intentado, bueno, pues comenzar de nuevo voy a hacer, a ver si sale lo mismo. No sale lo mismo, sale otra cosa completamente diferente. Interesante. ¿Qué me puedes decir de esta otra? Que obviamente esta está en La Paz, ¿no? Claro, las montañas del fondo son Quimsa Cruz. Esto se expuso en Fotolanda. Y tomé esta foto hace unos 5 años. Yo regresé a La Paz con la intención de visitar las propiedades que habían sido de mis abuelos, ambos maternos y paternos. Y este lago, no sé cómo se llamará, ¿no? Pero ahí está Quimsa Cruz. Y igualmente aquí el proceso es más o menos similar, ¿no? El lago es de ese color, pero yo he enfatizado su color, ¿no? O sea, he sacado ese verde esmeralda, ¿no? Sí, Y como se puede ver, hay una serie de texturas que parecen lluvia, ¿no? Aquí en las nubes. Sí, realmente es otro que parece otra pintura también, ¿no? ¿Y qué me dices de este otro? Y ahí entramos en los retratos, ¿no? Los retratos, claro. No he tenido la oportunidad de retratar a nadie, no sé. Mis retratos, esto por ejemplo, ¿no? Entonces yo dije, voy a empezar a hacer retratos de gentes de la mitología, de la historia, pero yo voy a ser el actor. ¿No? Entonces, como le comentaba al amigo fotógrafo, no sé por qué es así. No tiene, esto no soy yo. Este es yo como Juan Bautista, ¿no? Claro. Decapitado. Pero no quiero indicar que este sea una revelación de mi subconsciente y que no, que la vida y la muerte. No. Este es yo jugando el papel de Bautista. Yeah. O alguien dijo que es Holofernes. Ya, puede ser Holofernes también. Interesante. ¿Y qué nos puedes decir de esta otra que se ve bastante, un poco fantasmagórica de alguna manera, ¿no? Sí, esta, creyeras o no, es Las Serranías de Murillo. Las Serranías de Murillo. Sí, ahí cerquita se puede. Y los nueros de mi hermano me llevaron a caminar 3 días de haber llegado a La Paz. Me llevaron a caminata y a esta altura son más o menos 5.100 metros sobre el nivel del mar, así que no hay mucho oxígeno. Entonces, esta fue también una idea que yo, a esta la llamo
an instance of recollection, un momento de un recuerdo, ¿no? Este es un momento de un recuerdo. Y esta foto es también parte de lo que yo llamo imaginaciones, ¿no? Construcciones imaginarias basadas en una realidad, que es por eso que se llama realismo mágico, ¿no? Yeah. Entonces, esta es una composición, yo diría, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8 fotografías. Ah, wow, ok. Entonces, o sea, es una mezcla de 8 fotografías. Sí, 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 sí. Esta montaña que parece en punta, en realidad es una montaña Cerquicollo, se llama. También he fotografiado Cerquicollo de Cervantes de Murillo. Y la he alongado. Y le he puesto esta luz, le he puesto estas nubes. Y en fin, ¿no? Son 7, 8 fotografías ahí. Fascinante. ¿Y qué hay de esta otra, Javier? ¿Qué nos puedes decir de esta? Este es Cerquicollo. O sea, la punta es al centro, es lo que yo he agarrado y lo he alargado, ¿no? Esa punta. Perfecto. Esta es una caminata lindísima. Y si vas por el lado derecho alrededor del Cerquicollo y continúas caminando, puedes ver los yungas. Se ven los yungas. Aquí también hay como te puedes imaginar, el cielo paseño es constantemente azul. Y para darle el dramatismo, el azul es muy aburridor. Entonces, esas nubes son una añadidura, ¿no? O sea, esas nubes son una añadidura. Y la oscuridad del Cerquicollo es también un énfasis para enfatizar la luz de lo de adelante, ¿no? Claro, claro, claro. Wow, increíble, increíble. Y creo que hay una más, si es esta, que también creo que pertenece al lado más de imaginativo también, ¿no? De tu Sí, trabajo. sí, los paisajes imaginativos. Aquí este se llama el espíritu de invierno. Igual, no sé de dónde sale esto, ¿no? O sea, yo tengo fotografías de árboles secos, así, ¿no? Qué sé yo. Y me siento delante de la computadora y pongo la música y es lindo porque mi mente no piensa. De repente no pienso, no hay nada en mi cabeza y simplemente esto va apareciendo poco a poco. Pero no soy yo el actor. Es increíble decirte esto, pero es la verdad. No, yo no actúo, no puedo poder repetir nadita de esto. Esto simplemente se va formando. Y al final llega un momento en que ya no hay nada más que hacer. Y digo, no hay que ponerle un camino que se evapora en el agua. Y entonces busco y veo, ya, vamos a hacer esto. Interesante. Y sale. Ya. O sea, lo que quieres decir, Javier, si te entiendo bien, si te he entendido bien, un poco estos son trabajos únicos de alguna manera, que una vez que tú los plasmas, pues ya no puedes volver a ir a repetirlos otra vez. Esa es la verdad, absolutamente. Que he intentado, he querido hacerlo, ¿no? Y lo interesante es que, claro, manipulo Photoshop con cierta destreza. Sí. O sea, pero no te puedo decir cómo, ¿no? Sería interesante grabar lo que estoy haciendo, ¿no? Y Claro. como mucha gente hace, ¿no? Graban y después ven cómo se... No me interesa. Sí, son obras únicas en ese sentido. Sí. Javier, quería preguntarte también, porque a lo largo de tu vida, obviamente has conocido a muchas personalidades en Bolivia, como Yolanda Bedregal o Blanca Huichuter, Jaime Sáenz, obviamente. ¿Hay alguna anécdota especial que nunca te ha dejado de alguno de ellos? ¿Que te gustaría compartir? Algo que dices que es que nunca te va a dejar. De Jaime. Jaime ha sido... Hay mucha gente ahora que son grandes amigos de Jaime Sáenz. Bueno, como diría el Jaime, I am. Y yo iba a visitarlo al menos una vez a la semana. Y jugábamos cacho. Muchas veces venía Blanca y Ramiro Molina, mi hermano, su compañero, a jugar cacho. Él nos leía lo que había escrito ese día. Y en fin, ¿no? Pasábamos una velada
desde las 7 a la 1 de la mañana, porque Jaime solo vive de noche. Y entre otros eventos, él hizo lo que se llamaba, ¿cómo se llama? Una noche en Monte Carlo, ¿no? Cada uno nos vestíamos yo fui de árabe del desierto. Jaime evidentemente era la muerte. Alfonso Barrero era el diablo. No, Antonio Virueta era el diablo. Pocahontas era Blanca Vitíuster. El hombre invisible era Ramiro Molina. Y así, ¿no? Y eran juegos que Jaime Sanz inventaba constantemente, ¿no? Y entre ese diálogo entre yo y el Jaime, una vez yo le mostré mis fotos, porque yo había llegado a La Paz y tomaba fotos y descubriendo mi ciudad natal, viendo con el lente. Le llevé unas fotos y le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, justo yo estoy pensando en escribir un libro sobre La Paz. A ver, haremos algo juntos. Yo le digo, bomba. Y de ahí se plasmó ese libro que ha tenido sus sub y bajas, ¿no? O sea, la impresión de catalano fue mala. Jaime estaba muy apurado por sus razones personales en sacar el libro y no, ha tenido su trayectoria interesante. Y nunca lo he considerado de mucha importancia, para decir la verdad, hasta ahora que me doy cuenta de que es un retrato de una ciudad que ya no existe. Exacto. Sí. Sí, sí. Y cuando, bueno, finalmente sé que el tiempo se nos acaba, Javier, pero quería preguntarte, ¿hay alguna oportunidad? ¿Estás planificando volver a Bolivia, tal vez llevando alguna exposición en el futuro? ¿O cuáles son los planes tuyos? Los planes míos en enero, no, creo que en mayo voy a regresar a La Paz. Siempre que voy de regreso, yo voy con un proyecto en mano. No puedo ir como turista, yo necesito hacer algo, algo, ¿no? O sea, algo productivo. Estoy pensando y tengo que pensar qué va a ser mi proyecto, cuál va a ser mi proyecto. No he pensado en exhibir aún porque no se me ha ocurrido ni se me ha invitado a hacerlo. Pero podría investigar la posibilidad de una exposición. Sí, sí, sí. Muy bien. Y una última pregunta que es que tal vez a toda esta gente joven, fotógrafos jóvenes, nuevos valores en Bolivia que se están metiendo en esta aventura de la fotografía, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué les gustaría decir? Hay que nomás dejar que el espíritu mismo de uno salga a través del lente, ¿no? Hay una colección de jóvenes que yo sigo en Instagram, muy interesante. Y claro, la creatividad que no se limite yo aconsejaría a esos jóvenes que la creatividad no se tranque en la instantánea. Claro, el photojournalism, el periodismo fotográfico es evidentemente muy importante, pero yo creo que habría que enfatizar un poco más el aspecto creativo, imaginativo de la fotografía. Más o menos, es decir, lo que hago yo, ¿no? O sea, empujar el límite de la instantánea. Javier Molina Barrios, ha sido un gusto tremendo tenerte aquí en Desde Afuera, un espacio apoyado por Brújula Digital. Me va a encantar conocerte pronto, personalmente, en Londres, y hasta entonces. Bueno, muchísimas gracias por haberme tenido y ojalá haya podido expresar algunos conceptos que han sido un poco claros y no sean un hablar sin sentido. Y te agradezco muchísimo por darme la oportunidad de presentarme en tu medio tan positivo. A ti las gracias, Javier. Hasta pronto. Hasta pronto.